Hola niños y niñas de séptimo básico. Darle la bienvenida a la clase de día en la cual continuamos trabajando nuestra unidad 2. El objetivo de la clase va a ser analizar, apoyándose en fuentes, el canon cultural que se constituyó en la antigüedad clásica. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a trabajar qué aportes culturales del legado griego podemos reconocer en la actualidad. Vamos a ver el alfabeto. ¿Ya? Se define como un conjunto, ¿cierto?, de características gráficas y su invención reemplazó a la escritura. La principal ventaja, ¿cierto?, es que cada letra representa un sonido, por lo que se necesitan menos signos para cada concepto. Este alfabeto es de tipo fonético, ¿ya? Vamos a ver qué otro aporte nos dejaron estas civilizaciones. Tenemos también la literatura, ¿ya? Dentro de la literatura tenemos la lírica, ¿cierto? Que es una poesía épica propia para el canto, la cual destacan, ¿cierto?, la Ilíada y la Odisea. En el aspecto narrativo, ¿cierto?, surgen con los historiadores y los filósofos. Tenemos también la dramaturgia, ¿cierto?, que es la tragedia, y la comedia, ¿ya? También tenemos la filosofía, ¿ya? La filosofía es, en términos generales, ¿cierto?, una reflexión metódica que expresa, ¿cierto?, la articulación del conocimiento, las posibilidades y límites de la existencia humana y modos de ser, ¿ya? También tenemos el aporte de la ciencia y la técnica, ¿ya? El aporte griego, ¿cierto?, en el terreno científico fue fundamental, pero no estuvo acompañado de un equivalente desarrollo técnico, puesto que la técnica para los griegos era sinónimo de trabajo, lo que estaba integrado exclusivamente, ¿cierto?, a los griegos, ¿ya? La ciencia nace cuando el mito dejó de ser usado para explicar la realidad, ¿ya? También tenemos el arte griego. El arte helénico llegó a sus formas más perfectas en el siglo de Pericles, ¿ya? Perfecta expresión de la belleza, ¿ya? Se realza, ¿cierto?, en todo su contexto humano, ¿cierto?, se realza al hombre, ¿ya? En cuanto a la arquitectura, tenemos tres expresiones, ¿ya? De orden dórico, jónico, ¿cierto? Y corintio, ¿ya? Esto quiere decir que la principal arquitectura que realizaban los griegos, ¿cierto?, se basaba en estos pilares, ¿cierto?, hermosos, y las construcciones griegas que hoy en día, ¿cierto?, se ven en la actualidad, ¿cierto?, específicamente, que son los centros o lugares del ámbito político, ¿ya? También tenemos la escultura clásica, ¿ya? Tiene que ver, ¿cierto?, con la proporcionalidad de las formas, idea de movimiento, amor por la belleza ideal, ¿cierto? Muestran a los dioses y hombres con gran armonía en sus proporciones, ¿cierto? Excelente técnica de trabajo lograda en expresión del espíritu perfeccionista, ¿cierto? Cuyo objetivo central era la figura humana. Aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, esta escultura que corresponde a un atleta lanzador de disco, ¿ya? También tenemos el teatro, ¿ya? Los griegos crearon la estructura arquitectónica del teatro, ¿cierto?, que nos llegó a través de los romanos. Constaba de una gradería, ¿cierto?, que rodeaba casi todo por completo, ¿cierto?, el teatro. Y las mujeres no podían ser
actriz. Ya el teatro era netamente para los varones. También el otro legado que tenemos es el Estado. ¿Ya? Los griegos fueron los primeros que conocieron el Estado como hoy lo conocemos. ¿Ya? Crearon para la ciudad una administración, ¿cierto?, interna que se asemeja a la que conocemos. La ciudad que más destacó en este ámbito fue Atenas. ¿Ya? También tenemos la democracia, ¿cierto? Es sin duda el legado más importante de la civilización griega. En Atenas con Pericles, ¿cierto?, se llegó al máximo esplendor democrático. Creó órganos de gobierno que permitían al pueblo elegir a sus propios representantes y a entender todas las peticiones, ¿cierto?, de estos, ¿ya? La diferencia de la democracia griega es que es directa y la actual es indirecta, ¿ya? Los griegos, al tener una civilización tan desarrollada, tuvieron que adaptarse a nuevos espacios, ¿ya? En los cuales, ¿cierto? Tenemos también la constitución, ¿ya? Es una forma, ¿cierto?, de organización que permite a los estados organizarse, ¿cierto?, y tener estructurado, ¿cierto?, la forma en que tienen que organizarse estando instaurados, ¿cierto?, en un reglamento los derechos y los deberes de las personas, ¿ya? Eh, También se destacaron, ¿cierto?, eh, en la ingeniería, ¿ya? Con aportes muy relevantes e importantes, ¿cierto? En cuanto a la forma, ¿cierto?, que tenían ellos para trasladarse de un lugar a otro, en la cual se destacaron, ¿cierto?, sus barcos y sus medios de transporte, ¿ya? También tenemos el legado de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Que hoy en día se practican, ¿cierto? Y con algunas diferencias, ¿cierto?, que tenían los griegos. Obviamente, en la época de los griegos, ¿cierto?, solamente podían participar los hombres. Hoy en día, en la actualidad, en los Juegos Olímpicos pueden participar hombres y mujeres, ¿ya? Vamos a ver ahora la herencia que nos dejaron los romanos, ¿ya? Tenemos el concepto de derecho, ¿ya? El concepto de derecho, ¿cierto?, es la contribución más importante de los romanos y en él se basan las leyes, ¿cierto?, europeas. Afirma los derechos de las personas tanto dentro de la familia como en la propiedad privada, ¿ya? También tenemos el legado del latín, que es la lengua que hablan los romanos, ¿cierto? De esta lengua madre viene el español, ¿cierto?, el francés, el portugués y otros idiomas, ¿ya? En cuanto a la ingeniería, ¿cierto? Los romanos contribuyeron muchos puentes, ¿cierto? Acueductos para llevar agua y carretas o las cuales, ¿cierto?, se trasladaban en las magníficas carreteras que ellos construyeron, ¿cierto?, durante este periodo. También se destacaron en la literatura greco-latina, que ha jugado un papel vital en el desarrollo de Europa. También tenemos el cristianismo, ¿cierto? Y la república. En cuanto al cristianismo, podemos decir que se introduce a través de los romanos. Más tarde, ¿cierto?, dividió la fe católica en protestantes y en la ortodoxa, ¿ya? Define gran parte del carácter de los europeos y aún, ¿cierto?, es la base de las tradiciones populares y religiosas. En cuanto a la república, ¿cierto?, podemos decir que es el sistema político en el que se fundamenta, ¿cierto?, el imperio de la ley
y de la igualdad ante la ley, para formar así o evitar así ciertos abusos de las personas que poseen más poder, que son conceptos, ¿cierto?, que trabajamos o que manejamos hoy en día, ¿ya? También tenemos el legado, ¿cierto?, de la arquitectura y construcciones, ¿cierto? Aquí podemos observar, ¿cierto?, el Coliseo, el anfiteatro. Era un edificio, ¿cierto?, destinado a los espectáculos. También podemos ver el acueducto, ¿cierto?, que era el conducto para transportar agua a las ciudades, ¿ya? También tenemos cierto legado de los circos, ya es una de las instalaciones más importantes de las ciudades romanas, instalaciones destinadas, cierto, para divertir al pueblo, ¿ya? Tenemos también los mosaicos, ¿ya? Es una forma, ¿cierto?, de decorar una imagen con pequeños fragmentos de piedra, cerámica o vidrio, ya característicos, ¿cierto?, de la civilización romana. También tenemos el legado de los baños y las termas, ¿ya?, que eran recintos públicos destinados a estancias de reserva para descansar o realizar alguna actividad lúdica, ¿ya? Tenemos también el legado del sistema de alcantarillado, ¿ya? Sistema de cañerías para evacuar, ¿cierto?, las aguas residuales fuera de la ciudad, ¿ya? También tenemos las carreteras, ¿cierto?, romanas, ya que eran caminos utilizados por el ejército durante la conquista de nuevos territorios, que les sirvió mucho, ¿cierto?, para poder trasladarse durante este proceso de conquistar nuevos territorios, ¿ya? Bien, chicos, la clase de hoy día, ¿cierto? Estuvo bien relacionado, ¿cierto?, con los aportes y el legado, ¿cierto?, que nos dejan estas civilizaciones. Yo aquí les dejo el resumen de la clase, ¿cierto?, que tiene que ver con los aportes, ¿cierto?, de los griegos, el aporte que fue del alfabeto, ¿cierto?, de la literatura, de la filosofía, en cuanto a la ciencia, al arte, ¿cierto?, a la arquitectura, a los Juegos Olímpicos, ¿cierto?, la escultura clásica, el teatro, ¿ya? El Estado, la democracia, ¿cierto? Y también tenemos, ¿cierto?, los aportes de los romanos, ¿ya? Aquí tenemos el aporte en cuanto al derecho, el latín, ¿cierto? La literatura, el cristianismo, la república, la arquitectura, ¿ya? Quiero hacer mención que la parte de arriba, ¿cierto?, dice los griegos. No, aquí es los romanos. Ya yo me equivoqué aquí en la redacción. Es los romanos, ¿ya? También tenemos el arco romano, ¿cierto? Los mosaicos, los baños y las termas, los alcantarillados y las carreteras romanas, ¿ya? Bien, la actividad que tienen que realizar hoy día en esta clase, ¿cierto?, es realizar un collage, ¿cierto?, o una escultura o una maqueta, ¿cierto?, de los griegos o de los romanos, ¿ya? Tú eliges qué quieres realizar con materiales simples que tengas en tu hogar, ¿ya? La pauta de evaluación de este trabajo va a ser, presenta un trabajo creativo, ¿cierto?, cumple con el formato pedido, ¿ya?, y posee dominio del tema, ¿ya? O sea, sé que estoy haciendo un collage en relación, ¿cierto?, a los aportes griegos y romanos, ¿ya? O sé que estoy haciendo una escultura romana, ¿cierto?, que tiene tales características. A eso se refiere, ¿ya? Cada uno de los puntos de la pauta tiene un valor de 4 puntos con un total de 12 puntos, el cual, ¿cierto?, me deben enviar a mi correo, ¿cierto?, la tarea, una buena fotografía, por favor, buena letra, a mi correo que es caritojara1@yahoo.es. Además, pueden profundizar la clase de hoy día, ¿cierto?, con las páginas 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113 y 114 de su texto de estudio, ¿ya? Bien, chicos, con esto pongo fin a la clase, ¿cierto? Espero se encuentren todos muy, muy bien. Saludos y a cuidarse muchísimo.